¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectados entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o aquellos que pueden entenderse como instinto. Si se usa este concepto en su sentido más amplio, el miedo, la felicidad o la rabia, así como también otros estados emocionales, tienen su principal base neurológica en esta red, o sea, el sistema límbico. El sistema límbico es el centro de las emociones, el centro de aquello que también podemos vincular con lo irracional. El sistema límbico en el aprendizaje. Hace más de 200 años, un filósofo inglés llamado Jeremy Bentham propuso la idea de una manera de calcular la felicidad basándose en la clasificación de criterios para diferenciar el dolor del placer. En teoría, a partir de ese cálculo podríamos saber lo útil o poco útil de cada situación, dependiendo de lo feliz que nos hiciera según esta fórmula. Es algo así como un juez que determina lo que merece ser aprendido y de qué modo ha de ser memorizado, dependiendo de las sensaciones placenteras o dolorosas que nos produce cada situación. En este sistema incluye el hipocampo y la amígdala, que son los encargados de la memoria. Además, influye en nuestra manera de aprender y de qué manera irá teniendo repercusiones en nuestra personalidad, enfocándose principalmente en convertir la memoria de corto plazo en memoria de largo plazo e incluso de archivar recuerdos importantes en la vida de una persona. Ayuda a convertir conocimientos nuevos en futuras herramientas para mejorar el diario actual. También facilita realizar correctamente nuestras actividades académicas, laborales e incluso sociopersonales. Un ejemplo de estos tenemos en nosotros los seres humanos. También se puede entender que aquellas situaciones en las que el placer queda más sublimado de maneras complejas, como la que se siente al escuchar un buen recital de poesía, nos enseña que volver a la asociación cultural en la que lo hemos escuchado resulta útil. Este sigue siendo la parte del encéfalo responsable de estas acciones. Gracias. Voy a hablar sobre los componentes de este sistema. Primero, el hipotálamo, el cual se encarga de la homeostasis en el cuerpo, regula estímulos, y el sistema autónomo, el que se encarga de signos vitales como la presión arterial y respiración. Como el primero, el hipocampo, el cual se encarga de la memoria y el aprendizaje. Si está atrofiado, puede producirse la amnesia. El giro cingulado es el que se encarga de las experiencias con emociones conscientes, y también hablamos sobre el fondo de saco que conecta el hipocampo con todo el sistema. Las amígdalas se las puede encontrar cerca de los hipocampos y por ende están en todos los hemisferios del cerebro. Se encargan de guardar respuestas de estímulos. Por ejemplo, un hombre que encuentra una serpiente se asusta, como lo podemos observar. Y por último, la corteza orbitofrontal se encuentra en los límites del sistema. Es la válvula de salida de los órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal, encargado de la planificación y creación de estrategias. Por ende, esta aplaca a los impulsos irracionales. El día de hoy les vamos a hablar lo que son acerca de los lóbulos. Existen cuatro tipos de lóbulos: lóbulo frontal, el temporal, el parietal y el occipital. El lóbulo frontal, denominado el más grande del cerebro, y desarrolla sus funciones cognitivas como la coordinación, ejecución, planificación y control. El lóbulo temporal se encuentra a la altura de la sienes, desarrolla la función del reconocimiento de estímulos auditivos y trabaja con la memoria. Si existiera un mal golpe, en esta zona provocaría prosopagnosia, la incapacidad de reconocer caras. El lóbulo parietal se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza, y su función es la percepción de los estímulos tácticos, la temperatura y el dolor. El lóbulo occipital, denominado más pequeño de los cuatro lóbulos anteriores, y se encuentra en la zona posterior del cráneo, y sus funciones son elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, reconocimiento espacial, discriminación de movimiento y colores. Bueno, yo les voy a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral, o también conocida como córtex, es una delgada capa de la materia gris. Esta sustancia gris
Consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas y vasos sanguíneos. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre o nos rodea. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y decisión. Desempeña un papel muy importante y un papel clave en la memoria, atención, la cognición, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje y la concentración. La corteza cerebral contiene de 6 capas, las cuales podemos observar en pantalla. Gracias. Ok, yo les voy a hablar acerca de las alteraciones del sistema límbico. El mal funcionamiento de este sistema generalmente se suele manifestar en procesos neurodegenerativos que se producen por la atrofia del mismo, específicamente en estructuras como el hipocampo o muchas veces la amígdala. ¿Ok? Cuando existen estas atrofias se presentan enfermedades, en este caso como la demencia, que existe el Alzheimer o la enfermedad de Pick, que causa pérdida de la memoria. Tenemos también la ansiedad, que se presenta cuando las personas se sienten en alguna situación de riesgo o peligro. El autismo, que básicamente nos impide o afecta en sí a las relaciones sociales. Luego tenemos los trastornos afectivos. Aquí es muy evidente el trastorno bipolar, que involucra los sentimientos, y la epilepsia. Muchas veces se da la epilepsia del lóbulo temporal en adultos. Esto es muy frecuente ver.